La curiosidad es una característica que no es fácil de desarrollar, pero cuando nos hacemos planteamientos que son obvios, a veces cuando te haces la pregunta, a veces dices, oye, esta pregunta no es obvia, cuando todo parece obvio, es decir, que te sales de la caja y en ese momento encuentras pues que lo que es el sentido común no es común. Él dice que las civilizaciones, cuando juntan sus desacuerdos, llegan a un nivel superior de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tu idea, que tiene a lo mejor 5 vertientes, una vertiente no estoy de acuerdo, yo te la puedo enriquecer de tal forma que la hagas tuya. Los perfectos, los nerds en el salón que se saben todo, caen mal. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de negociar para que si yo quiero pintar esto de azul y tú lo quieres pintar de verde, oye, perfecto, el verde es un excelente color. Entonces yo tengo que entender que cuando yo cedo, estoy ganando. Es muy duro ganar dinero, pero es más duro gastarlo en un propósito que realmente cambie la vida de personas. Es como cuando tú dices, quiero tener mucha experiencia, pero no quiero seguirme equivocando. O sea, es un dilema, ¿no? ¿Por qué la gente no dice, quiero equivocarme hasta que ya tengo toda la experiencia que necesito? ¿Por qué? Pues porque nuestra intolerancia al error nos hace inflexibles ante el éxito. ¿Qué realmente tenemos que adoptar de la IA para hacer que este mundo sea mejor? Para hacer que mi negocio sea mejor. Para hacer que el donde están mis trabajadores sea mejor. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y el día de hoy estoy muy contento porque a través de Alternativa FM 100.3 tenemos una gran entrevista. Y por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube en Expo Liderazgo MX, que por cierto, en cada episodio te animamos a que te suscribas y que recuerdes que es gratis, es fácil, es rápido y sobre todo agrega mucho valor a tu crecimiento personal y profesional. El día de hoy tengo a un invitado que hablaremos acerca de tecnología, hablaremos acerca de la sistematización y hablaremos de tantos otros temas empresariales y, por qué no, también sociales. Estoy hablando de Eduardo Ramos. Él es un empresario especializado en logística aduanera, especializado en ayudar a empresas en eficientar la logística, pero también en eficientar su cumplimiento legal en estas empresas a quien él ayuda a través de la empresa misma que él fundó, Aduana Soft, y quien también actualmente es presidente de Canisoft. Así que el día de hoy le damos la bienvenida a un hombre inquieto, curioso, investigador por naturaleza y que ha participado en distintas cámaras acá en el norte del país como Canacintra, Canaco y Coparmex. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a este episodio de Expo Liderazgo a Eduardo Ramos. Gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias, Israel. Gracias. Muy amable por la invitación. No, hombre, al contrario, ya habíamos platicado de poder conversar acá en los micrófonos en la mesa de Expo Liderazgo y eres un hombre con bastante experiencia en los negocios, eres un hombre con bastante experiencia en el tema de cámaras, en las relaciones interpersonales. Claro. Y decías, debemos de tener, o soy alguien que intenta tener a los contactos correctos para resolver temas personales, empresariales, pero también de vida pública. ¿Cómo haces para conectar con la gente? Pues lo que uno hace, trata de atar los sueños de uno, vamos a decir, las frustraciones de repente que cuando tú caminas o vives no te gustan, y pues las metes en tu agenda. En ocasiones tienes que tener tiempo para atender tu familia, tiempo para atender tu negocio, pero la experiencia te dice que a veces el trabajar, el contratar gente, el pagar impuestos no es suficiente. El atender a tus clientes, el ver qué les falta, el desarrollar ese nicho de negocio no es suficiente. Entonces tenemos que buscar cómo influir positivamente en las demás, con los demás empresarios. 2, con tu familia, con tus hijos, porque ellos te ven qué es lo que tú estás haciendo y tú eres un modelo a seguir para ellos. Y número 3,
pues con la sociedad misma, ¿no? De repente vemos que hay situaciones que no están logrando los objetivos. Escuchamos a políticos que dicen que sí, pero tú dices, oye, pero están hablando de una realidad que no estoy yo verificando. Y pues tienes que participar en diferentes esferas, ¿no? Te quitas una cachucha, te pones otra y te quitas otra. A veces te dejas dos puestas simultáneamente y tienes que tener esa capacidad pues para poder mandar mensajes. Pues sí, si te equivocas, sí mandar la claridad. ¿Sabes qué? Me disculpé, perdón, me equivoqué, quise decir esto realmente y seguir el paso hacia adelante. Tú eres un hombre que le gusta... No sé si decir que le gusta, más bien está apasionado sí. Por encontrar respuestas, claro. No por hacer preguntas, es pues, por encontrar respuestas. Más bien yo lo que busco son preguntas para luego responderlas. ¿Cómo te haces esas preguntas? La curiosidad es una característica que no es fácil de desarrollar. La curiosidad es, los gatos tienen curiosidad, pero cuando nos hacemos planteamientos que son obvios, a veces cuando te haces la pregunta, a veces dices, oye, esta pregunta no es obvia, cuando todo parece obvio, es decir, que te sales de la caja y en ese momento encuentras pues que lo que es el sentido común no es común, lo que es el preguntar a una persona que no tiene un conocimiento adentrado de un tema, pues no es lo correcto. Y a veces te cobijas en libros yo un libro lo defino como un amigo que escribió ese libro, que a veces dio su vida por escribir un libro y a veces es un experto en situaciones que uno pues hace no tiene esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de corrupción, pues hay un libro excelente para que te habla de cómo está la corrupción, cómo se define, cómo se combate, cómo se controla, cómo se le da seguimiento. Y en ocasiones, cuando uno tiene que hablar de un tema, pues tiene que asegurarse que se documentó, pues para poder estar arriba del estándar. No que seas el experto, pero no se permite que estés abajo del estándar, porque si tú desarrollas una capacidad para comunicar, pues no se vale que esa capacidad la eches a perder mandando información que no tiene cumplimiento de calidad. Antes de entrar a la eficiencia de la comunicación, porque ese es un gran tema, no solo para las empresas, sino para las familias y para, en realidad, las relaciones interpersonales. ¿Cómo le hacemos para poder incentivar esa curiosidad en nosotros? Ajá. La forma más fácil es platicando en un nivel alcanzable. Yo a veces en mi mundo defino conceptos que no existen, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome de Babel. El síndrome de Babel se define cuando una persona quiere apantallar. Si es un financiero, te habla de tasas de interés, de conceptos que a veces uno no entiende. Pero tú no sabes si esa persona te quiere apantallar o quiere que te subas a su nivel. Entonces de repente vemos que no tienen la capacidad de comunicar, de conectar. Entonces la desventaja de las reuniones virtuales es que no te aseguras que el receptor escuche al transmisor. Pero cuando tú estás hablando con una persona, como ahorita en este momento, tienes que asegurarte que tu interlocutor te está entendiendo, está comprendiendo, y sin que él se dé cuenta, tienes que bajar de nivel o subir de acuerdo a la efectividad del tiempo que se va a invertir. Entonces, para tú despertar esa curiosidad, tienes que hacer varias cosas. Uno, demostrarle que tú tienes el conocimiento suficiente y al mismo tiempo el interés de platicar con otra persona. No para presumir, no para, decirle que él no puede hacerlo. Al contrario, para entusiasmarlo, para apasionarlo. Y lo importante que es investigar, lo importante que es documentarse y lo importante que es el que haya oportunidades para intercambiar pensamientos y opiniones. El tema de la comunicación es un tema crucial, ¿no? Claro. ¿Cómo entendemos y cómo le hacemos nosotros para ser claros en nuestro proceso de comunicación? Uh-huh. Entonces, decimos que en el liderazgo, claro, quien tiene la responsabilidad
de uno dar el mensaje y hacer que el mensaje se entienda es quien lo emite. Claro. No de quien lo está escuchando. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos ese paso a paso para que nosotros podamos hacer realmente una persona que está en una posición de liderazgo logre ser sensible a que el mensaje que yo te estoy dando realmente, cómo le hago para asegurarme que sí te está llegando? Mira, hay varias maneras. Una es el double check, la doble verificación, como de repente tomar un momento de silencio y dejar que la otra persona te exprese lo que él piensa libremente. Y ahí tú te estás dando cuenta si te está diciendo algo completamente distinto, es decir, que no te puso atención, o a lo mejor que lo que tú le dijiste lo enganchó y él lo está llevando hacia su punto de interés. Entonces esa parte es muy importante. La segunda, no tienes que decir cosas que al otro va a estar de acuerdo. Más bien tienes que tener claridad de fijar tu posición y decir, ¿sabes qué? Mira, pues esto es lo que yo pienso. Esto es lo que con esto yo defiendo mi idea y esta es mi posición que yo estoy estableciendo. Sin pelear, sin tener que estar 100% de acuerdo y sin tener que estar 100% en desacuerdo. Simplemente el establecer, oye, pues esto es lo que es mi definición de lo que te estoy platicando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo manejas los desacuerdos? Porque en este proceso de conversación no siempre hay un acuerdo, pero hay quien puede tomarlo, o nosotros mismos en cierto momento podemos tomar desde la emoción, decisiones o hablar. Claro. ¿Cómo hacemos para poder separar el mensaje de una emoción que vaya a entorpecer mi mensaje? Más bien es al revés. Lo que no tienes que hacer es juntar el concepto con la persona. Ok. O sea, por ejemplo, si tú estás hablando de un concepto, pues yo al concepto me refiero como a eso. Y a ti me refiero como a usted o tú. Entonces son diferentes. Una cosa es lo que tú pienses, es un objeto de algo. Porque tú puedes pensar una cosa en la que yo no estoy de acuerdo y puedes pensar otra cosa, otro tema en la que yo sí estoy de acuerdo. Entonces, si queremos negociar, tenemos que partir de los puntos de coincidencia. Oye, ¿estamos de acuerdo en que los dos queremos un mejor Juárez? Sí. Oye, ¿estamos de acuerdo en que esto y esto y esto? Sí. Ok. Sin embargo, para mí, llegar a este punto, creo que la dirección debe ser esta. Y a lo mejor ahí no estás tú de acuerdo. Pero como yo partí de los principios y de las metas, va a ser difícil para ti el poder decir que estoy discutiendo con la persona. Ahora bien, dice Ralph Dahrendorf, el creador de la moderna teoría del conflicto, él dice que las civilizaciones, cuando juntan sus desacuerdos, llegan a un nivel superior de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tu idea, que tiene a lo mejor 5 vertientes, una vertiente no estoy de acuerdo, yo te la puedo enriquecer de tal forma que la hagas tuya. No porque te estoy diciendo que estás mal. Simplemente te digo, oye, ¿sabes qué? Aquí asegúrate de que le agregas este componente que le va a dar valor a tu propuesta y la propuesta sigue siendo tuya. Lo que en una conversación, en una negociación, en una discusión se logran es que el resultado final sea mejor que el anterior y que no se interprete como decir estás mal. Muchas discusiones que no son productivas es cuando dicen, no, es que estás mal. Espérate, no estás mal. Tu posición, tu definición está correcta, pero no estoy de acuerdo. Pero a lo mejor tu análisis, pues a lo mejor me explicas que estás llegando a un punto, vamos a decir, decisivo para lo que tú estás defendiendo, ¿no? Entonces, dice Ralph Dahrendorf que cuando estamos intercambiando opiniones con puntos de vista distintos, lo que tenemos que hacer es entender con un nivel de madurez, pues que tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Si yo quiero pintar esta pared de azul y tú la quieres pintar de verde, estás correcto porque el verde es un buen color. Y a veces pues tenemos que buscar cómo ponernos de acuerdo pues, para que no tengamos decisiones que afecten a una de las dos partes. ¿Cómo le hacemos para desarrollar ese nivel de madurez para poder separar precisamente lo que estamos hablando, esa emoción de eso de él?
¿Cómo es ese proceso de, pues sí, es de madurez? Hay diferentes técnicas. Hay una que se llama administración del conflicto, donde el conflicto se puede administrar, no que se pueda resolver o decidir, simplemente se puede. Esa es una. Otra es el buscar cuándo me conviene ganar y cuándo me conviene perder. Háblanos más de eso. Elegir tus batallas, perdón. Háblanos más de eso, de elegir perder, elegir ganar. En ocasiones uno no puede ser perfecto. Los perfectos, los nerds en el salón que se saben todo, caen mal. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de negociar para que si yo quiero pintar esto de azul y tú lo quieres pintar de verde, oye, perfecto, el verde es un excelente color. Entonces, yo tengo que entender que cuando yo cedo, estoy ganando. Cuando yo pierdo, estoy ganando. Y en ocasiones, esa derrota no me derrota a mí como persona. Simplemente estoy negociando de una forma diplomática para que tú levantes la mano y, oye, hasta que te gane una. Oye, qué bien se puede platicar contigo. Pero también, cuando tienes tú que demostrar que tú tienes la razón, tienes que fundamentar, tienes que tener un soporte, tienes que tener una preparación para que eso le permita a la otra persona aceptar que ganó la razón, que ganó la contundencia vamos a decir, del sostenimiento de esa postura. Y tres, que a lo mejor no tenían la mejor propuesta. En ocasiones, en debates, no gana la razón, a veces gana quién está mejor preparado para defender su postura. Entonces, yo lo que recomendaría sería que practiquen debates. Cuando tú dices, oye, vamos a defender este debate y tú lo vas a atacar. A veces, cuando practicas tu debate, concurso de debate, a veces tienes que defender algo con lo que no estás de acuerdo. Uh-huh. Pero en ese ejercicio tienes que desarrollar tu habilidad mental para ponerte como si fueras un abogado de la persona que piensa diferente de ti. Y tienes que aprender a separar mentalmente la postura que estás defendiendo de tu propio interés. No, eso no significa ser hipócrita, eso no significa ser doble cara, simplemente significa la elaboración de tus herramientas que te permiten ser un líder, que te permiten ser un entrevistador como lo estás haciendo ahorita y que te permiten mantenerte de una forma neutral, aun cuando escuches opiniones que no estás tú de acuerdo, ¿no? En ocasiones me da risa cuando hay dos políticos que se pelean en el Congreso con debates y que en el pasillo están platicando y que dicen, mira, oye, qué hipócritas, pues espérate. No hay una ley que prohíba platicar a dos personas que defienden posturas distintas. Eso es la madurez política. Y eso el público, las personas lo pueden ver o lo podemos ver como una hipocresía, porque sí, creemos que tenemos que estar viviendo de pleito con quien no estoy de acuerdo. Porque tenemos una falsa idea de qué es lo que tenemos que estar interpretando cuando vemos una fotografía. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener la capacidad de adentrarnos, de prepararnos y poder interpretar esa fotografía y que cuando tú me digas, oye, ¿es esto? Yo tenga la capacidad de decir, oye, si estoy de acuerdo con Israel, le voy a decir que sí. Pero si no estoy de acuerdo, decir, no, mira, yo estoy viendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ocasiones tú dices, oye, esta pared es azul, ¿verdad? Vamos a pensar que es negra, ¿no? Sí, es azul. ¿Por qué? Porque una, no quiero ni pensar. Y dos, no quiero contradecirte. Y sabiendo que no es del color que me estás diciendo, no te quiero contradecir. O porque te tengo miedo, o porque no quiero entrar en discusiones que no van a llevar a nada. Sin embargo, yo sé que esta pared no es azul, es negra. ¿Cómo hacemos para sacar esa valentía de alguien que podemos tenerle miedo en una conversación, en una negociación? O sea, ¿cómo se racionaliza? ¿Qué ejercicios, qué recomiendas para alguien que tiene que hacer una conversación complicada, que tiene miedo que tienes que enfrentarla? Yo lo que creo es que tenemos que enseñarle que es una persona, número uno, hablarle como persona. Dos, enseñarle el valor de ser auténtico. No tienes que ser, vamos a decir, valiente para decir lo que tú crees. Tienes que ser auténtico y que identifiques
el valor de lo que es tu verdad. 3, la cultura latina es una cultura, bueno, en ciertos países, México es uno de ellos, tenemos una autodefinición de subestima. O sea, a veces nos subestimamos. Hace poquito un amigo me dijo, oye, ¿qué? ¿Yo puedo hacer esto? A ver, le dije, si fueras argentino, ¿lo harías? Sí. Ok, entonces quítate eso de argentino y ponte lo mexicano y hazlo, defiéndelo. Porque en ocasiones no queremos presumir cuando tenemos capacidad de demostrar. No queremos ser, vamos a decir, arrogantes cuando hay una arrogancia positiva. Si tú dices, soy el mejor comunicador del norte, no es porque te sientas que estás arriba de los demás comunicadores. Es porque tu inversión de tiempo, tu preparación, si le has metido cursos para desarrollarte como comunicador, te hacen capaz de que puedas presumir esa actividad profesional. No porque seas un soberbio, porque seas un... No sé si me explique. Y en ese mismo sentido, todos debemos de alguna manera desarrollar esa capacidad. Hay 2 formas de ser presumidos. Una cosa es cuando presumes lo que no tienes y otra cosa es cuando presumes lo que sí tienes. Entonces, cuando presumes lo que sí tienes, tienes que buscar los elementos para que no te diferencien de forma negativa. Al contrario, para que, oye, no me había fijado. A veces es difícil en un mundo de interrupciones, de mensajes, de exceso de información en los medios, te metes a las redes sociales, hay mucha información, muchos memes, y en ocasiones ahorita más que nunca requerimos decir, oye, yo soy bueno en esto, yo soy especialista en esto, yo hice esto. O sea, no que seas un yo-yo, porque tienes que buscar el balance de cómo integrar a los demás en tu mundo, pero sí cómo decir, oye, dame la oportunidad, puedo hacer un buen trabajo, no te vas a arrepentir. Sí, ¿cómo identificamos esa línea delgada, o no sé si delgada o gruesa, pero de la arrogancia a la seguridad? Ajá. O sea, porque yo entiendo muy bien lo que estás diciendo, ese tema cultural de no, yo no puedo, pues yo aquí soy bien humilde, ¿verdad? Aquí pues dicen que soy bueno, pero no es cierto. Ajá, sí, no, lo que yo hago, lo que yo tengo, no es. Y yo no sé si es como una falsa humildad, pero luego está esa arrogancia de yo soy el mejor. ¿Cómo identificamos? ¿Qué elementos tendríamos que ver? Y no para identificarlos en otras personas, sino el crecimiento es nuestro. Yo lo que creo es que puedes tener una combinación entre sencillez y arrogancia. O sea, el que la arrogancia no te haga hacer menos a los demás. Que tu arrogancia no te haga humillar o afectar la dignidad de la otra persona. O sea, buscar identificar en qué te diferencias y qué fortalezas tienen otras personas para que se sientan parte de un equipo, parte de un grupo, que no te sientas que de repente te están relegando porque, uy, este cuate, no, mira, no te juntes con él porque no. O sea, y también un factor que a veces es difícil de manejar es que tú puedas desarrollarte en grupos de tu nivel. Eso se puede escuchar mal, pero en ocasiones si tú quieres hacer un equipo de alto desempeño, pues tienes que integrar en tu equipo personas que tienen un alto desempeño en diferentes actividades que no son exactamente la que tú manejas. Por ejemplo, si estás aquí en un medio de comunicación, tienes que pegarte junto con un experto en iluminación, un experto en audio, un experto... Acá está el compañero. O sea, pero si no tienes un equipo, solo, pues difícilmente lo puedes hacer. Sí. Hace un momento hablaste de la administración del conflicto. Yo creo que eso es algo muy importante que necesitamos darle doble clic. Claro. ¿Cómo se ve ese proceso de administrar un conflicto? ¿Cómo se ve? Pues es importante entender que un conflicto, estamos llenos de conflictos. Tenemos que estar negociando, tenemos que estar arreglando cosas, ¿no? Y bueno, hay conflictos externos, hay conflictos externos, esa diferenciación, ¿no? Claro. Adelante. Sí, hay metodologías muy, muy avanzadas en materia de administración. Yo di ese curso cuando estaba en C-Leader y pues se le ha dado a los chavos, ¿no? Y esa parte es importante porque
tienes que tener la capacidad de separar lo personal de tus ideas. Y eso te da seguridad. Inclusive en ocasiones tienes que buscar un árbitro intermedio para que la manera de consejería pues te pueda hacer una especie de conciliación. ¿Cuál es el paso a paso para hacer esa pues también es una racionalización del conflicto, claro, para poder atacar lo que tienes que atacar? Y hablando de no de atacar de golpes, sino claro, atacar con fundamentos. Ajá, claro. En ocasiones lo que tienes que ver es ser práctico, ser pragmático, de cómo decir, oye, este conflicto, por ejemplo, si vamos a decir, oye, queremos pintar esta pared. A lo mejor si vamos a estar discutiendo y esto nos va a tomar 3 horas y luego vamos a llegar a que va a estar peor al final el resultado que la peor negociación que puedas tener, pues oye, pues sí, píntala del color que tú quieras, siempre y cuando no sea un color chillante o no sea un color así demasiado complicado, ¿no? Entonces, vemos ese valor por una parte. En la segunda, cuando se trata de arreglar un conflicto y el problema es de la persona, pues oye, pues ¿sabes qué? Pues te pago, pero no voy a hacer negocio contigo. Entonces, llegas a conclusiones que mejoran tu experiencia, mejoran, vamos a hacer tus opciones. Y es cuando aprendes a conocer a la gente. Manejar gente, discutir con gente, negociar con gente no es un tema fácil. Sin embargo, cuando tú tienes el valor de enfrentar y no ser sumiso y no aceptar, pues ves que tampoco tiene problema el enfrentar la realidad en su momento y con tu persona, ¿me explico? El liderazgo se ve desde distintas perspectivas. Claro. Hay distintos autores. El liderazgo es influencia, John Maxwell. El liderazgo es servicio, sí. Simon Sinek. El liderazgo es mantener tu inteligencia emocional, Daniel Goleman. Y puede haber, ¿no? Otros autores que hablan acerca... Le agregan su elemento. Claro, agregan su elemento, sí. como bien dices. Dices y hablas de cuando tienes el valor de no ser sumiso para defender. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes que tener la capacidad de ser tú. O sea, si, por ejemplo, yo en ocasiones soy cuidadoso para decir no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo le haces? Pues la suelto. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo una opinión diferente de ese tema. Y das tu opinión y das porque lo tienes. Pero no te estoy diciendo estás mal. O sea, yo sigo defendiendo tu derecho a tener tu propia opinión, como sigo defendiendo mi derecho a tener mi opinión diferente. Pero la opinión yo me refiero como en tercera cosa. Uh-huh. No en tercera persona, en tercera cosa. O sea, uno, le doy la categoría de cosa, no de pertenencia. Eso es completamente estratégico. Exactamente. O sea, por ejemplo, si tú piensas algo acerca del tema que tú quieras, yo estaré hablando del tema, no de Israel. Sí. Entonces, cuando yo te defiendo una posición, o una de dos, o te ayudo a que tú no te refieras a mí como persona de que estoy mal, y de alguna manera sugerente, te digo, oye, habla de la cosa y defínemela. ¿Cómo sería esa articulación de una frase para no referirse a la persona y referirse a esa tercera cosa? Pues yo lo que diría, por ejemplo, oye, mi opinión que hay en cuanto al impacto ambiental es esta. Si estamos hablando del impacto ambiental o si estamos hablando de cualquier actividad, ¿no? Entonces yo no diría, oye, creo que estás mal. Porque cuando uno dice creo que estás mal, pues lo primero que ves es, oye, este cuate sabelo todo, me va a explicar a mí lo que yo defino por esto. Entonces, finalmente, yo puedo reconocer pues que a lo mejor tú tienes razón en tu mundo de lo que tú defiendes. Yo tengo razón en mi mundo de lo que yo creo, pero podemos buscar una combinación para poder interactuar los dos en un mismo mundo. Cuando no hay un acuerdo
Estás en la mesa de la negociación o de la conversación y definitivamente no hay un acuerdo. ¿Cómo te levantas de la mesa? Tranquilo. O sea, porque en ocasiones la persona no está preparada para ese escenario y en ese momento no tiene resuelto qué va a decidir. Pero tú dices, oye, ahí te lo dejo sobre la mesa, echar una pensada, no sé, lo vemos en 2 días, etcétera. Y lo redactas y se lo mandas para como una especie de recordatorio, ¿no? ¿Cómo planteas tú tus escenarios? Pues como son, o sea, no tienes tú por qué sentirte mal. O sea, antes o sea, vas a una reunión o una negociación, a una reunión donde vas a resolucionar un conflicto. Ajá. O esa es la expectativa. Sí. ¿Cómo planteas los escenarios? Eso es una pregunta muy difícil, depende de la situación. En ocasiones tú dices, pues yo quiero hacer esto. Bueno, yo defino esto y esto otro. Y los escenarios, el peor escenario posible es este, el mejor escenario posible es este. Salir de la negociación con esto me doy por bien servido. Así haces tu estrategia, ¿no? Sí, independientemente puede ser una negociación de una relación interpersonal, de una negociación de B2B, de un... Claro. Sí, obviamente, pero justo es eso que... Mira, cuando estás tú en una organización, si vas a hablar de un tema fiscal, te acercas con el mejor fiscalista que tú conoces y lo platicas con él. Oye, ¿tú qué ves? Esto, lo otro. Oye, ¿se trata de esto? ¿Qué opinas de esto? Y buscas que sus aciertos los hagas tuyos. Una máxima es el que cuando tú tienes un equipo, pues los aciertos de él los hagas tuyos. Y en ese momento no digas, es que él me dijo que era esto. Tú los haces tuyos, los das a conocer, defiendes tu idea y al final das el crédito al equipo que te estuvo apoyando sin decir esta idea fue de tal persona, esta idea fue de otra, pero agradezco a mi equipo que ayudó a que en forma conjunta elaboráramos esta propuesta. Claro, porque estás desde la premisa que somos un equipo. Estás desde la premisa que estás representando el pensamiento de un grupo de personas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que no te estás poniendo como que eres el que se sabe todo, ¿no? Sino que estás demostrando 2 cosas. 1, la disciplina de esa inversión de trabajo. Y 2, el rescatar la aportación valiosa de cada uno de los integrantes del equipo. Y esa... pues eso es liderazgo y eso es trabajo en equipo y ese es el logro de objetivos a un equipo que al final de cuentas es lo que estamos tratando de buscar, creo que todos, en que nuestros equipos den resultados y nosotros mismos dar resultados. Claro. Y en ocasiones tienes que identificar si se está logrando el resultado y buscar ayuda, ¿no? Ser honesto, pero estratégico a la vez. ¿Cómo identificamos esa honestidad? Antes de entrar al aire hablábamos de los procesos consultivos. Esa sería una forma de poder encontrar verdad. Mira, cuando estás en un mundo competitivo, frío, calculador, metálico, como es el mundo que vivimos, eso nos permite poder identificar personas que están en otro nivel. Hay una rockera música que se llama Amanda Palmer, no sé si la has escuchado. Amanda Palmer, ella habla del arte de pedir. Entonces ella habla de pedir. Pedir es gratis. Por pedir no pagas impuestos. Por pedir no te rebajas. No rebajas tu dignidad. Entonces cuando tú pides a la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta, te puede decir que sí. Y más cuando tú estás hablando de una causa que socialmente es aceptable. Eso se desarrolla cuando estudias filantropía. Así como Bill Gates llegó con Warren Buffett y le pidió $8,000 millones para que aportara a su fundación. Y Warren Buffett le contestó, oye, es muy duro ganar dinero, pero es más duro gastarlo en un propósito que realmente cambie la vida de personas. Eso se lo dijo Warren Buffett un 6 de agosto del 2006 en un café que se reunió con Bill Gates. Iban a reunirse por media hora y se reunieron 4 horas y media.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú pides, porque identificas a la persona que te puede ayudar, puedes cambiar el mundo. Entonces, lo peor que puede pasar es que no te conteste. Lo mejor que puede pasar es que te dé una sorpresa agradable. Pero si tú tuviste el arrojo, la audacia de hablarle y el seguimiento, eso es el arte del buen vendedor, pues puedes tú lograr que ese mensaje llegue a su destino. Y hay cambios fenomenales de los cuales el mundo está lleno, ¿no? Y qué alta responsabilidad tenemos de que nuestra voz sea escuchada. Exacto. Como decíamos, no por arrogancia, sino porque puede resolverle la vida, claro, a alguien más. Sí, hay un filósofo economista, Jean-Paul Fitoussi, francés. Este cuate dice que el mundo, los cambios grandes se han hecho por dos factores. Uno por conocimiento y otro por agallas. Dice, desafortunadamente, muchos de los cambios son más por agallas que por conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando lo leo? Oye, pues tenemos que tener la combinación ambas, entre agallas y conocimiento. Sí, claro. Porque de repente esos que tres locos que tienen más agallas que conocimiento. Y el desconocimiento puede traernos. Y hacen barbaridad y media. Sí. Pero también al revés, hay conocimiento sin agallas. Por ejemplo, yo hace poquito hablé con un ex rector de una universidad que no quiero decir su nombre. Le dije, pues qué buena onda que tienes un montón de doctores, ¿verdad? Pero qué mala onda que tienen sus títulos colgados en la pared. Porque la realidad no refleja mucho esa capacidad que tienen en una aplicación práctica de sus conocimientos. Entonces requerimos que las personas que tengan conocimientos actúen más en cambiar lo que no estamos satisfechos que en los comentarios de pasillo o en los comentarios de café, que a veces arreglamos el mundo, pero de una forma hipotética, muy alejada de la realidad. Qué gran verdad. Pues... Vamos a continuar. Tú eres presidente de Canisoft. Correcto. Es una cámara. Asociación Nacional de Empresas de Software. Correcto. ¿Y qué es esta asociación? Es una asociación nacional que lo que buscamos es cómo hacer visible un sector invisible, un sector que está oculto. Atrás de cada computadora, cada smartphone, cada tableta, cada dispositivo electrónico hay software. No más que a veces pensamos que el software viene de Corea, viene de China, viene de Japón, viene de Estados Unidos, pero también viene de México. En México hay mucho talento. En México hay cada loco que saca y resuelve cada tema de un nivel muy aceptable e interesante. Y lo que buscamos en Canisoft es darle visibilidad a ese sector. En ocasiones mal comprendido, en ocasiones mal atendido. ¿Por qué? Porque los programas económicos de México, la política económica, no le da visibilidad a ese sector. Entonces, ¿qué significa? Que la economía del software tiene gente contratada. La ingeniería del software genera empleo, paga impuestos, desarrolla economía. Y actualmente México tiene retos muy, muy fuertes. Uno, por ejemplo, es el reto de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué significa esto? Pues que el software es la capacidad, es la herramienta tecnológica que permite que una empresa pueda sostener su capacidad de producción o de competitividad, aun cuando su gente trabaje menos. Porque la tecnología es algo que te permite sacar ahora en menos horas lo que antes invertías más tiempo, ¿no? También hay tecnología para que te permite cálculo de impuestos, te permite facturar, te permite pagar nómina, te permite hacer contabilidad, te permite administrar muchas funciones de operatividad, tener tableros financieros, tener cruces fiscales para asegurarte que tus facturas cumplen requisitos que el SAT requiere para cuando te vaya a hacer una auditoría. Muchas cosas que requerimos impulsar. Esto está completamente relacionado a la sistematización de nuestras organizaciones, claro, a lo que nos dediquemos. Exacto. La pregunta es obvia, pero
¿dónde radica la importancia de la sistematización? Mira, radica en que hay dos extremos. Un extremo es una persona que no hace nada y que quiere que le paguen todo. Y el otro extremo son los workahólicos, donde a veces yo soy el workahólico, que nos dedicamos tanto tiempo a trabajar que no tenemos tiempo para ir a vacaciones, ir a disfrutar. Y siempre buscamos que cuando seamos viejitos y cuando estemos pensionados poder tener el tiempo para viajar, ¿verdad? Pero de repente la salud quién sabe si nos vaya a dar. Sin embargo, como la tecnología está avanzando, tenemos sistemas de producción eficientes en que requieren menos dedicación de tiempo. No menos enfoque, no menos profesionalismo, pero sí ser capaces de en menor tiempo desarrollar más cosas, ¿no? Que tu domingo lo disfrutes todito sin trabajar. Tu sábado también. Entre semana tener tiempo para hacer lo que a ti te gusta. Hay personas que tienen 2 trabajos. Hay personas que se llevan trabajo a su casa. Hay negocios que ofrecen un servicio 24/7. Oye, pero a ver, ¿quién es el que va a atender a las 3 de la mañana? O sea, a ver, por una parte está la alta demanda del consumidor, del cliente, del que está pidiéndote sus servicios, y del otro lado está el ofertante, el que tiene el negocio, el que tiene la obligación de darle ese servicio porque lo firmaste en un contrato, pero ¿a costa de qué? Y la sistematización es como, sin perder tu esencia, puedes hacer más efectivo, puedes atender a tu cliente en horarios de oficina, ¿va? O sea, que eso permita mantener el negocio de otra manera sin bajar los niveles de calidad. Es que tú estás hablando de calidad de vida. ¿De calidad? En todos los sentidos. Exacto. En todos los sentidos. Pero al irnos pues sí, la persona que está operando el proceso, es ayudarle, por un lado, a que mejore su calidad de vida, claro, y tenga esa libertad de hacer. De tomar sus decisiones que apliquen en su horario que le corresponde, ¿no? Sí, y probablemente no tomamos la sistematización desde esa perspectiva, sino la podemos tomar a veces también desde la perspectiva de operar con eficiencia. Sí. Pero a veces dejamos ese factor humano. Sí, oye, ¿cuánto tiempo tomas? 3 horas. Que no eres efectivo. Hazlo en 2 horas. Sí, pero es muy fácil decirlo, pero a ver, hazlo en 2 horas y mantenga calidad, hazlo en 2 horas y que no haya errores, hazlo en 2 horas y que la entrega sea con la envoltura correcta, pues está difícil, ¿no? Yo creo que en ocasiones dejamos de lado la cultura. Te pongo un ejemplo, el alemán. El alemán entra a trabajar a las 8 de la mañana, sale de trabajar a las 4 de la tarde, no se desenfoca, no atiende redes sociales, no se distrae, no se atiende para lo que fue contratado. Entonces, aquí en México, si hay una persona que está distrayéndose en medio de su jornada laboral y se le van a reducir 2 horas, yo quiero que esas 2 horas sean las que reduce la jornada laboral. Las horas que está distraída, las horas que está en redes sociales y la hora que está viendo memes. No que me quite las 2 horas productivas y que las de los memes me las deje dentro de las horas que le quedan, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer esa influencia cultural y venderle, oye, esto es realmente es un triunfo laboral. Sin embargo, que no sea a costa de la empresa que tenga menor rendimiento productivo. ¿Por qué? Porque si queremos mejorarle al mismo tiempo sus condiciones, pues el hecho de que baje el nivel de la empresa, pues no va a poder ser posible sustentar ese crecimiento económico. Eduardo, todo lo que estás diciendo es bastante útil para cualquier persona que está frente a un equipo o tiene una empresa o lidera algo, hasta familia. Claro. Absolutamente. Pero nosotros podemos ver que hay empresas que están creciendo, que parece que son pujantes, que parece que van en ascenso, pero internamente pueden estar viviendo también un caos por falta de esa sistematización. Claro. ¿Cómo, o sea, cuáles son entonces esos elementos generales? Obviamente depende el giro, depende la empresa, claro, depende de muchas cosas, pero
trayendo un ejemplo de lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, ¿cuáles serían esos elementos para crear una sistematización eficiente dentro de nuestras empresas? Fíjate, actualmente el departamento más importante de las empresas es el de recursos humanos. Porque el de recursos humanos es el que tiene que estar orientado a entrevistar a las personas que van al puesto indicado, asegurarse que la persona cuando llegue tenga los conocimientos mínimos suficientes y que se le pueda entrenar y desarrollar en las capacidades que la empresa requiere pero que la persona no tiene. Ahí radica, vamos a decir, el inicio de esta sistematización. Segunda, las instrucciones de trabajo tienen que estar por escrito. Los procedimientos tienen que estar por escrito. Las metodologías de trabajo tienen que estar por escrito. De tal manera que una persona pueda ir a un librito pues para decir, oye, aquí dice que para hacer esto tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3 y ya estás desarrollando esa actividad. Número 3, el concepto de ignorancia es un concepto muy duro en un nivel profesional competitivo. Porque a ti no te gusta que te digan ignorante, como a mí no me gusta que me digan ignorante. Y cuando no estamos entrenados, cuando no tenemos las metodologías y las herramientas de las cuales acudir, pues lo que no quiero yo es que llegue mi jefe y me regañe y me diga que soy un ignorante porque no estudié. Y de repente la empresa no te da esa normativa, la empresa no da esas herramientas a sus colaboradores. Y de repente el reclamo y el regaño son injustos. Claro. Porque si no dan las herramientas, ¿cómo van a dar esa guía, ¿no? Y lo peor, ¿con qué derecho están haciendo ese reclamo? Entonces, como estamos en un mundo demasiado brusco, demasiado turbulento, pues debemos de hacer un alto y decir, oye, a ver, ¿dónde están mis metodologías? ¿Dónde están mis procedimientos? ¿Dónde están mis instrucciones con las cuales tengo que atender? A mí me gusta cuando llega un trabajador y tiene su cuaderno. Oye, esto, fíjese que el otro día que me lo explicó aquí lo anoté. Y luego ves las notas y están pulcras, ordenadas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el conocimiento de la gente es esencial para poder hacer cambios de transformación importantes. Entonces, a veces no le damos su lugar a la gente. ¿Quién está la gente en el primer frente de batalla? Las de operaciones, ¿verdad? ¿Quiénes son los que dirigen? Los gerentes o los supervisores. A veces a quién le ponemos más atención, a los gerentes, pero que no están en el frente de batalla. Entonces yo lo que creo es que tenemos que buscar, sin brincarnos las líneas de mando, sí poner atención en los que están al frente de batalla, asegurarnos que están bien entrenados, asegurarnos que los procedimientos están en aras de un desarrollo profesional de la gente. Y como dice Peter Senge en la quinta disciplina, las empresas aprenden, pero las empresas están, vamos a decir, formadas por gente. Entonces, de esa manera puedes tú mantener una empresa y cuando llega alguien a irse porque encuentra otra oportunidad o por la razón que tú quieras, pues la empresa no se cae. Uh-huh. Porque tienes en la escalerita o en la base de la pirámide, tienes gente pues que ya aprendió lo suficiente y ya le toca ascender a esos niveles a lo mejor de mando o directivos. Aquí en Expo Liderazgo nos escuchan muchas personas, mucho emprendedor, empresarios, líderes de distintos equipos. Sí. Alguien que está iniciando con su empresa y en este tema hablando de poder sistematizar. ¿Qué consejo le das hoy a alguien que está tratando de emprender o que está iniciando un emprendimiento? Hay un libro muy bueno que se llama The Myth de Michael Gerber. Yo les recomendaría que lea Michael Gerber. Michael y Gerber como el de los alimentos de bebé. Yo le recomendaría, Michael Gerber dice, the system is the solution. El sistema es la solución. Que pueda entender un sistema de administración del negocio, un sistema que le funcione. Y al mismo tiempo el emprendedor tiene 3 papeles. Uno es el emprendedor propiamente, que es el que está buscando ideas innovadoras, ideas para, vamos a decir, encantar a un cliente, hacer lo que se desviva por sus servicios. 2, un administrador
que sepa que es importante no gastar más de lo que está ingresando al negocio. Y 3, ser un empresario que trate bien a su gente, que trate bien a sus proveedores, que trate bien a sus clientes. O sea, son tres cachuchas en una. No nomás es un emprendedor. No puedes seguir siendo emprendedor. Sin embargo, no puedes quitarte las otras 2 cachuchas de ser un buen administrador y un buen empresario. Que bueno, esta es una enseñanza y una apuesta ahí muy, muy, muy clara de las 3 cosas que sí o sí cualquier emprendedor o cualquier empresario tiene que seguir haciendo. Claro. No porque es emprendedor y se convierte en empresario lo tiene que dejar de hacer. Exacto. Y si no lo haces, los golpes de la vida te van a hacer lo que lo hagas a fuercitas. Y a veces los errores te enseñan mucho. Y yo lo que recomiendo es de que se desarrolle esa capacidad de tolerancia al error, a pechugar y a lo que sigue. ¿Cómo desarrollamos esa tolerancia al error? Creo que es... ¿se nace o se hace? Se nace o se hace, no, pero es muy crucial. Hablábamos en una conferencia hace unos días de la baja tolerancia que hay a la frustración, pero está unido a la tolerancia al error. ¿Cómo hacemos para entrenarnos en ser tolerantes a los errores? Mira, el ser empresario es una actividad muy solitaria. Entonces tienes que disfrutar tu ¿cómo se llama? Tu proceso, Es que tu soledad. Tienes que disfrutar. Entonces, lo que yo recomiendo es que sepamos que si no apechugas, que si no sacrificas, no vas a ser triunfador. O sea, cuando te dan ganas de llorar, cuando te dan ganas de desesperarte, tienes que tranquilizarte y decir, oye, tengo que continuar con mi proyecto. Tienes que tener la perseverancia, tienes que vamos a decir, seguir insistiendo y sonreír. Sonreír te refieres a mantener la actitud. Pues sonreír, o sea, porque hay otros que les va peor. México es un país en donde se dice que el mexicano disfruta sus tragedias. Entonces, lo peor que podemos hacer cuando tenemos una tragedia es ponernos a llorar. Puedes tú reírte, puedes decir, oye, es que le pude haber hecho, es que le pude haber hecho esto. Y cuando te sonríes, sucede algo mágico. Esa sonrisa te hace crecer tu experiencia. Si tú no sonríes, si te frustras, llorar no es malo. Si te deprimes, eso sí es malo. Sí, porque no puedes alcanzar a ver el panorama. Pero cuando te ríes de esa, o sea, enseñanza, para no decirle tragedia, en realidad la estás superando. Porque la realmente tragedia es cuando no aprendas la lección y vuelves a cometer el mismo error. Es como cuando tú dices, quiero tener mucha experiencia, pero no quiero seguirme equivocando. O sea, es un dilema, ¿no? ¿Por qué la gente no dice, quiero equivocarme hasta que ya tengo toda la experiencia que necesito? ¿Por qué? Pues porque nuestra intolerancia al error nos hace inflexibles ante el éxito. Hemos satanizado el error. Sí, claro. Nos hemos divorciado del fracaso y del error. No nos hemos divorciado, lo hemos negado, aunque sea evidente. Entonces, ¿qué significa el error? El problema no es el error. El problema es lo que hacemos cuando cometemos un error. Si lo reconoces, si ofreces algo a cambio de, no sé, si ese error causó un error. Por ejemplo, no me acuerdo a quién leí, creo que Simón Sinek decía que la industria médica no puede soportar el 99.99997 de calidad. Porque eso significa que de cada 100,000 niños que nacen, 4 se mueren. ¿Qué les hace decir a sus papás de sus 4 niños? ¿No?
pues es estadística, punto. No, oye, pues no funciona. A tu hijo le tocaba, pues no. Entonces, eso mismo aplica en los negocios, ¿no? Ahora, tienes que tener esta tolerancia de decir, oye, tengo clientes satisfechos, como tengo algún cliente que no está satisfecho. Ahora, es importante mencionar que ese cliente es una persona que a lo mejor no una buena comunicación, y él creyó que lo que le ibas a dar iba a ser demasiado mágico para resolverle su necesidad, y a lo mejor no se la pudiste resolver. Parte de lo posible. Tenemos que entender matemáticas, tenemos que entender estadísticas, tenemos que entender que no cabe todo en lo posible. Hay cosas que se escapan de la posibilidad de que seas profesional 100% de las veces. Y tener la tolerancia, la madurez y decías no ser valiente, pero auténtico. Ser auténtico para decir no salió. No salió. Y asumir la responsabilidad. Claro. Y eso te da valentía, ¿no? Claro. Pero el ser auténtico, ¿qué significa? Pues que primero seas honesto contigo. Totalmente. Hemos desarrollado una conversación muy, muy profunda, muy útil, muy práctica, muy con herramientas para, saliendo de aquí, empezar a trabajar. Tu plan de acción. Y hacer tu plan de acción. Claro. ¿Qué viene para Eduardo estos próximos meses? Pues ahorita estamos cambiando toda la tecnología. Ahorita viene una cuarta o quinta cambio de tecnología. Entonces viene fuerte el tema de IA. Viene fuerte el tema de implementación en software. Viene muy fuerte. ¿Por qué? Porque para unos la IA es una varita mágica. Para otros la IA es algo que le vas a ofrecer a tu cliente por el mismo precio. Para otros la IA significa el fin del empleo, como dijera Jeremy Rifkin, por ejemplo, el fin del trabajo. Para otros la IA significa pues una herramienta que va a hacer que los negocios funcionen de una forma más eficiente. Entonces tenemos que agarrar un poquito de cada una de esas cosas, un poco de varita mágica, un poco de mayor eficiencia, un poco del fin de trabajo, para decir, a ver, ¿qué realmente tenemos que adoptar de la IA para hacer que este mundo sea mejor? Para hacer que mi negocio sea mejor. Para hacer que el donde están mis trabajadores sea mejor. Tenemos que sensibilizar. Tenemos que estar comunicando. Y 3, tenemos que estar demostrando que eso está en beneficio del negocio. Es difícil que nuestros clientes puedan hacer eso. Porque a veces el cliente dice, pues yo lo voy a hacer mejor y voy a quitarme este proveedor. Pero sigue habiendo una responsabilidad profesional. Sigue habiendo una experiencia. Sigue habiendo una sensibilidad por el servicio al cliente. Y eso lo tenemos que meter en un cambio de cultura. Ahorita estamos demasiado fascinados con la tecnología que no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Para cerrar, ¿cómo lo estás haciendo tú y cuál es tu recomendación para hacer ese cambio de cultura? Entender qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo lo que buscaría sería ver cuál es el fundamento de la empresa, cuál es el fundamento de lo que está haciendo la gente, cuál es el fundamento de lo que estamos haciendo. Y en función de eso, ahora sí, a ver, ¿qué es la IA? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo va a hacer que seamos más efectivos? ¿Cómo va a hacer que seamos más gente? Y no obsesionarnos de una forma perversa, ¿no? Por eso. Qué fundamental lo que estás diciendo. Sí. Para poder tomar decisión, hacer reflexión, claro, y tomar acción, pero responsable. Claro. Se llama Vince Lombardi. Sí, el premio del Super Bowl se llama el trofeo Vince Lombardi. Vince Lombardi, él a sus jugadores les decía, oye, ¿qué es una pelota? ¿Cuántas líneas tiene la pelota? Y le tienen que decir. De esto es de lo que vives. No es justo si no sabes qué es una pelota. Wow. Entonces, eso es volver a lo básico. En el negocio es importante saber qué es el cliente, saber qué es el trabajador,
saber qué es lo que se hace y ver la IA como una herramienta. Una herramienta que si tú la ves de una forma positiva es una herramienta poderosísima. Pero si no lo ves de esa manera, puede causar distorsiones y distracciones de lo que está haciendo la empresa y se puede desviar. ¿Por qué? Porque le va a estar usando tu competencia, lo van a estar usando otros actores que están en tu mismo giro. Y no tenemos una bolita mágica para saber qué destino final vamos a tener en 5 años, en 3 años, ¿no? Entonces tenemos que tener una de dos. O ser tú el arquitecto y el constructor de tu propio destino, o ser la víctima y el que el huracán, no sé, pase, porque no hiciste nada y te mantuviste al margen y dejaste que la realidad y el futuro te alcanzara. Sí. Es como yo lo veo. Totalmente. Eduardo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Eduardo Ramos, creo que no tengo así déjame revisar bien, creo que es Edi08 en YouTube. En YouTube, en Sí. Facebook. Facebook, Eduardo Ramos. Déjame buscar un nombre para que me puedan identificar más rápido y más fácil. Muy bien, pues te agradezco mucho y te agradecemos aquí en Expo Liderazgo por dedicarnos tiempo. Gracias. Y traer solo parte de tu experiencia, solo parte de tu experiencia, de tu conocimiento y de tus curiosidades y esas respuestas que has encontrado. Gracias por traerlas hoy aquí a la audiencia de Expo Liderazgo. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Aquí a Uriel también muy amables. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de esta gran entrevista con herramientas muy prácticas el día de hoy. Así que si tú quieres volver a escuchar esta conversación o revivir algunas otras, ve por favor a YouTube en Expo Liderazgo MX. Suscríbete, es gratis, es fácil, es rápido y va a agregar y ya está agregando muchísimo valor a miles de personas. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.